Vamos a arrancar porque el tiempo es tirano y tenemos un montón de cosas para conversar en este rato que tenemos por delante. Vamos a arrancar, y sin tomar demasiado tiempo, para nosotros, desde la Cámara, estar compartiendo este espacio es extremadamente valioso porque no solamente es, bueno, FinTech Forum, mucha gente, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores aceptan una invitación y vienen, sino que es, de alguna manera, la condensación de un año de trabajo, de ida y vuelta, con mucho respeto, tratando de pensar siempre en el mediano y largo plazo. Entonces, estar acá significa no el doble, 5 veces más, porque es después de un año de un intercambio siempre respetuoso, no siempre de acuerdo, pero siempre respetuoso, y que de eso se trata estos espacios. Así que esa primera mención. Dicho esto, quiero arrancar los primeros minutos poniendo en valor lo que han trabajado ambos organismos a lo largo de este año, que fueron muchas cosas. Nosotros en el FinTech Forum del año pasado, que fue más o menos en este momento, un poquito antes, fin de octubre, tuvimos un panel de naturaleza similar donde tratamos de ir tirando algunos nortes, ¿no?, respecto a dónde esto iba a ir. Así que vamos a arrancar con una primera pregunta, va para el Banco Central, después ustedes ven cómo la quieren compartir, digamos, en la respuesta. ¿Cuáles dirían que fueron 3 o 4 de los grandes hitos que desde su rol como reguladores han trabajado, llevado adelante en estos últimos 12 meses, entre FinTech Forum 2024 y FinTech Forum 2025? Bueno, buenos días a todos. Gracias a Mariano y a la Cámara por la invitación. Creo que, como bien dijiste, la dinámica que estamos llevando adelante en el día a día de trabajo con todos los temas de agenda que tenemos, una agenda súper dinámica, con mucho respeto y sobre todo para mí hay una palabra que hemos construido en el último año y medio que tiene que ver con la confianza. Muchos de los desafíos que tenemos que implementar en el día a día son súper complejos. La infraestructura tecnológica, tanto del stock como del flujo, en Argentina es enorme y en el panel anterior lo llamaron industria tradicional y las industrias nuevas, pero al final del día hoy es todo un mismo ecosistema. Creo que ese gap ya está cerrado y hace que muchas veces las soluciones que pensamos a la hora de implementarlas son extremadamente complejas y desafiantes en el tiempo. Y no es lo mismo la solución que es la ideal y la mejor para una fintech que lo que es capaz para un banco con una infraestructura tecnológica que muchas veces tiene muchos años. Entonces, ahí para nosotros es fundamental la construcción de la confianza para poder llegar a la implementación de soluciones tecnológicas que estén a la altura de la necesidad y de la experiencia del usuario al final del día para el usuario financiero. Y creo que un gran ejemplo de eso, que el año pasado en el panel era un deseo, es la implementación del viaje con QR y todo lo que fue la apertura de medios de pago, que sin una mesa donde nos hubiésemos puesto de acuerdo en toda la infraestructura no lo hubiésemos logrado. Hoy es un caso de éxito, es de los casos de éxito de mayor velocidad de implementación y de uso a nivel mundial, y eso es algo que logramos en una coordinación entre el sector privado y el sector público. Después, naturalmente, también el kick-off y el inicio de un esquema de Open Finance, que también era un anhelo y algo de ojalá que pase. Ya tenemos marco normativo, ya tenemos mesa de trabajo, ya tenemos los principales lineamientos, que bueno, después ampliaremos, pero creo que tiene que ver con principales esquemas. Y después algo que también dijeron en el panel pasado me pareció interesante, tiene que ver con el stock de toda la infraestructura que está desarrollada, donde ahí la interoperabilidad, que es una palabra muy compleja de implementar, fácil de decir, pero también la interoperabilidad de los medios de pagos es algo en lo que hemos avanzado muchísimo, para poner algunos ejemplos. Gracias, Mariano. Bueno, un gusto saludarlos. Venía a escucharlo, Pepi, y termino acá arriba. No por obvio, creo que hay que soslayar un hecho muy importante porque tiene tremendo impacto en la posibilidad de negocio de esta Cámara y de muchos agentes económicos, que fue haber levantado finalmente las restricciones al acceso a dólares a individuos, ¿no? Así que eso da un marco, porque ya lo damos como sentado, pero está atrás de parte del estrés que tuvimos hasta la elección. Fue un desafío, estamos contentos de haber bancado eso, porque todo como por aquello de lo que no te mata te fortalece,
esta cobertura masiva de agentes económicos que salieron a paliar la incertidumbre electoral refugiándose en el dólar, bueno, el sistema está muy fuerte. Y esto en parte es por el enorme compromiso del Gobierno Nacional con el equilibrio fiscal y también creo por las virtudes de la regulación. En ese contexto, parte del año está siendo dedicado a lo que yo llamaría el aumento del perímetro regulatorio del Banco Central, siendo obvio que hoy para el usuario cuando hace clic le da lo mismo si está en un banco, una billetera, no distingue, no le importa, trata de que no haya fricción. Bueno, todo eso también lleva a que un Banco Central y una superintendencia tradicionalmente fijada en supervisar solvencia y liquidez de los bancos tiene una tarea mucho más amplia. Y si vamos a los equipos, y esto es algo que a poco ustedes van a ir conociendo porque empieza a ser no tan distante de su día a día, nosotros veníamos con equipos de supervisores divididos por bancos y una gerencia que era como un recipiente donde caía todo y había, no sé, más de 400 prestamistas no bancarios, más de 400 PCP en sus distintas tipologías, adquirentes, aceptadores, bueno, casi 1000 entidades. Eso, de la perspectiva nuestra, es como anacrónico, porque en realidad nosotros tenemos que ver a aquellos jugadores fintech que por sus características presentan desafíos de naturaleza sistémica, y entonces la mirada del regulador es tan estricta que como un banco grande, ¿no? Porque imaginemos que quien tiene un rol muy importante en el Sistema Nacional de Pagos, si tiene alguna dificultad de todo tipo, sea técnica o sea económico-financiera, bueno, se afecta a la economía nacional y la estabilidad del sistema. Así que esto está llevando a reprogramar los equipos. Creamos una gerencia nueva que se llama Inteligencia Supervisora, tiene como función prestarle servicio a las otras gerencias, aportando elementos que surgen del análisis de los datos y desarrollando herramientas de inteligencia artificial. Así que la forma de trabajar está cambiando, va a ser muy distinta, son otros perfiles también que se necesitan, y es un proceso evolutivo, ¿no? Y para terminar, vinculado a esto como una visión, ¿no? Lo que uno ve, y sobre todo banco, no tiene mucho que ver con fintech hoy, puede ser mañana, es que cuando había dificultades, infracciones, después tenés un proceso administrativo, luego que se judicializa, tarda literalmente 13, 12, 14 años, a veces 20 y pico. Cuando llega la sanción, muchos de los sumariados probablemente ya no estén en este planeta, eso es así, y la entidad no sé si existe, y por supuesto la sanción no tiene ninguna concomitancia con los hechos, con lo cual rara vez se cumple el objetivo de motivar conducta, que en definitiva la norma lo que busca es motivar una conducta por acción u omisión, ¿no? Entonces, creamos un régimen nuevo de avenimiento para las infracciones de naturaleza financiera, que son los sumarios financieros, que va a permitir, como con la multa de tránsito, reconozco los hechos, pago X, depende de la etapa del proceso. Por supuesto, si tengo una reincidencia, ahí cambia el cariz de la situación. Y creo que eso nos va a permitir un ida y vuelta con más diálogo, que no sea tanto policía malo que saca la cachiporra, sino entender qué es lo que pretende el regulador y que la industria se adecua a eso. Así que estamos yendo a, yo llamaría otro, un poco pomposo, otro paradigma, que es que se entienda mejor qué aspira el regulador y tener herramientas que induzcan, un poquito mostrando los dientes, pero un poco por las buenas, a ese cambio de conducta o ese tipo de comportamiento que queremos inducir. Juan, yendo a la parte del, vamos a decir, nuevo equipo, nueva unidad, después vemos cuál es el nombre exacto de personas que van a estar acompañando digamos, la supervisión de actores como, por ejemplo, PSPs y otras figuras que vayan, digamos, apareciendo, evolucionando. ¿Es un spin-off de hoy equipo actual de la Super o van a ser nuevas personas? Digamos, ¿cómo va a funcionar este nuevo, si querés, esta nueva unidad? Es el equipo de supervisión reagrupado de otra manera. No, tampoco es un salto, no es un giro de 180 grados, pero es un giro. Y además, a futuro, porque típicamente, ¿cómo está organizado? Algunas gerencias tienen los bancos más grandes, otros los más chicos. Y hoy el planteo que uno puede hacer es, no tenés que tener en la gerencia con más potencia supervisora también a las fintech más grandes. Cuando vos ves la cantidad de usuarios, cuando vos ves el volumen de plata, cuando ves la cantidad de transacciones diarias, cuando ves el
el crecimiento de la cantidad de préstamos, aunque en promedio sea más bajo, bueno, no hay un caso tan fuerte para decir, esto más chiquito lo miro de otra manera, le presto menos importancia. Y a futuro todo eso va a converger, desde bancos con esfuerzo de digitalización mucho más importante. Una anécdota, nos sorprendió hace un tiempo, un fin de semana, un banco digital nuevo, no sabemos qué era, y ustedes saben que es sacrosanto, no puede llamarte banco si no tiene licencia. Bueno, resultó que era el ICBC con una plataforma que casi no entendías que era un banco, tenías que scrollear hasta abajo de todo, y bueno, está perfecto, o sea, salen a pelearle con la estética y el look and feel de la fintech. Bueno, es legítimo, medida de competencia. Sí, que de hecho nosotros hablamos mucho de que, de hecho se trata un poco el evento de eso, que el fenómeno fintech ya va más allá de cuál es la figura normativa que hay tras bambalinas, porque al final del día hoy hay muchas entidades financieras que, digamos, si uno entiende fintech como el fenómeno, digamos, utilizar tecnología para distribuir de manera eficiente productos y servicios financieros, están totalmente adentro, ¿no? Entonces se empieza como a amalgamar todo y a converger de una manera que es sumamente interesante. Y un tema que si querés lo hablamos después, si no queda para otro panel cuando hagan el año que viene, otra cosa, que es el hecho, la novedad de este año es el pedido de licencia de Mercado Libre, el de Revolut y bueno, la consolidación de Ualá como banco con Willow. Que esos son unos casos testigos espectaculares que ya venían sucediendo en algunos otros países de la región. Y la pregunta es, cuando Ualá tomó la decisión que tomó, o Mercado Pago la decisión que ya también hizo pública, que vamos a decir que no son más fintech, son recontra fintech, a lo mismo que Nubank, que es el banco más grande de América Latina. Entonces ahí se empieza a desdibujar esa línea que antes parecía muy escrita en piedra. Roberto, la Comisión Nacional de Valores tuvo un año, yo me animaría a decir más que activo, hiperactivo, en términos de la cantidad de cosas que sucedieron. De hecho, parte de la labor de la CNB después se tradujo en muchas invitaciones a distintas partes del mundo, tomando como referencia lo que sucedió, sobre todo del lado de la normativa con más foco en activos virtuales, pero también por un proceso de destrabar, de desenmarañar un mercado de capitales que venía con una cantidad de alguna manera de trabas o restricciones, como lo querramos decir, enormes. ¿Qué nos podrías decir así como condensando en unos títulos, digamos, el foco donde estuvo la labor de la CNB en estos 12 meses para atrás? Y después pasamos ya para lo que viene. Bueno, buenos días, casi buenas tardes. Un gusto estar en este foro nuevamente. Voy a cumplir con la premisa del presidente de la Cámara, que pidió específicamente que no hable del Boca River, con lo cual voy a desilusionar a la meta más uno. Bueno, déjame levantar algo que escuché en uno de los otros paneles, donde se decía que el sector hacía las normas con los reguladores, y me gustaría, yo creo que eso no es del todo preciso, me gustaría darle una vuelta más. La responsabilidad de hacer las normas es de los reguladores, que tienen que velar por el interés público. Lo que nosotros sí decididamente queremos, y es, si quieren, nuestro lema de gestión es escuchar, entender y solo después regular. Con lo cual sí hemos participado de la mayoría de las normas al sector, sí los hemos escuchado, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por entender la posición y después regulado, pero no es que regulamos conjuntamente. Hay un pequeño twist ahí que creo que es importante marcar. Entonces, en el organismo que presido, la CNB, hoy en día tiene dos funciones, no solo el mercado de capitales, que era nuestra función tradicional, sino también una parte del mundo cripto, principalmente la que tiene que ver con los sujetos, ahí hemos trabajado mucho. Tenemos también, como regulador, diría a grandes rasgos, dos objetivos. Por un lado está el objetivo del desarrollo del mercado, pero por otro lado está el objetivo de la protección de los inversores, y el balance y el equilibrio entre uno y otro no es nada fácil muchas veces. Y lo que hemos pretendido hacer es, bueno, un poco modernizar el marco regulatorio. Un ejemplo de eso sería todo lo que hemos hecho en el mundo cripto. Por otro lado, levantar trabas. Un buen ejemplo de eso sería todo lo que tiene que ver con la salida del cepo. Y agilizar los procesos. Un ejemplo de eso sería todo lo que hemos hecho en materia de autorizaciones automáticas de mediano y bajo impacto, para que los trámites se hagan fácil y la Comisión intervenga lo menos posible. Cuando miro eso para atrás, nos da que hemos sancionado 100 resoluciones generales en menos de 2 años, que es más del 10% de lo que tiene el organismo en 57 años de existencia, con lo cual, desgraciadamente, o para bien espero, sí hemos trabajado mucho. El foco ha estado muy puesto, ahora me olvido del mercado de capitales y me paso al mundo cripto, en dos cosas principalmente: en la regulación de los sujetos, los PCABs. Esto empezó el año pasado con una ley que se sancionó cuando teníamos que
pasar la evaluación, la cuarta ronda de evaluación ante el GAFI, y entonces a partir de ahí se delegó en CNB el ser regulador de los PSABs, con lo cual hicimos un registro primero, eventualmente hicimos una regulación, esa regulación la pusimos en vigencia en marzo de este año y empieza a regir a lo largo, al final, durante este año empieza a regir a full a fin de este año. Y por otro lado hicimos un régimen de tokenización en una prueba piloto, un sandbox por un año, el cual hemos ido ampliando en distintos pasos, y es una tokenización no nativa porque la hicimos dentro del marco regulatorio que teníamos, es decir, no teníamos una ley de tokenización como no tenemos una ley cripto. Argentina sí tiene una ley de PSABs y tiene una ley de mercado de capitales dentro de sus leyes principales. Y si quieren poner de alguna manera, por ahí me adelanto, no sé si tenés alguna pregunta en ese sentido, pero si quieren dimensionar dónde nos pone eso dentro de Argentina, Brasil recién ayer logró sacar su regulación de PSABs después de muchas idas y vueltas. Y si bien no la he leído, entiendo por los comentarios los que sí la han leído, que es una regulación mucho más parecida a las entidades financieras. Cuando si uno tuviera que buscar un modelo dentro de nuestros PSABs, y no voy a decir que es igual porque no lo es claramente, están regulados mucho más parecido a un agente de bolsa o lo que hoy llamamos una LIC, en un modelo que es diferente, donde está este equilibrio porque tenemos una política pro cripto, con lo cual es mucho más favorable a la innovación, algo que decididamente no queremos asfixiar, a pesar de que tenemos que cumplir el mandato legal que está en la ley, que nos manda a regular con principios bastante duros como los que rigen los valores negociables. ¿Podemos decir que Argentina, en términos de marcos normativos en lo que hace activos virtuales, hoy de alguna manera lidera o está en un rol de referencia en América Latina? Sí, sin ninguna duda, porque hemos avanzado muchísimo con los PSABs, hemos avanzado muchísimo con la tokenización, y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué más se puede avanzar? Bueno, sin duda se puede avanzar en una definición o una mejor definición de lo que son los activos virtuales. Eso es lo que está tratando de hacer, por ejemplo, la ley Clarity en Estados Unidos, que todavía no tiene sanción, por ahora es un proyecto. Pero eso requiere, digamos, sí tenemos una definición hoy que la mayoría de los activos virtuales no son valores negociables. Uno se podría preguntar más adelante, bueno, ¿les quiero dar algún marco específico? ¿Les quiero dar algún tipo de regulación? Eso sin duda es algo que se podría hacer, pero no es hoy tan urgente. Y también está el tema de los stablecoins, que a partir de la definición de que en principio, en la medida que no tengan un rendimiento, no son valores negociables, deja de caer bajo el marco de CNB y eventualmente podrá caer bajo el marco del Banco Central si considera que por su función de pago es algo que tiene que regular o no, pero no me voy a meter claramente en la jurisdicción de mis colegas. Bien, Pero sí, estamos muy bien. gracias, Roberto. Antes de la próxima pregunta, le quiero decir a las personas que están paradas, allá hay algunos asientos, si tienen ganas de sentarse, si quieren seguir parados está bien, pero por las dudas no puedo dejar de mi rol de organizador y decirles que ahí hay lugar, solamente para que sepan. Pepe y Juan, voy para el lado de ustedes. Hay un tema que definitivamente es la otra cara de la moneda, como hemos hablado alguna vez, si quieren, la no deseable de todo este proceso hiperacelerado de digitalización de la economía, de las transacciones, del día a día financiero de las personas, que es el fraude. Y que definitivamente es una responsabilidad de todos, tanto de quienes ponen las normas como de quienes después de alguna manera tienen ese nexo, digamos, con el usuario y su información y demás. Y un poco la pregunta para hablar de ustedes es, sabemos que hoy es un tema que genera consenso absoluto en todas las personas que se pueden llegar a sentar en una mesa respecto de la importancia que tiene, y hoy es, digamos, desde su rol, desde el Banco Central, hoy qué están viendo y qué podemos hacer también nosotros como industria, un sistema financiero, para acompañar y tratar de prevenir y combatir el fraude a una velocidad igual o superior a la que sucede, que es siempre sobre la frontera, digamos, de la creatividad, vamos a decirle, ¿no? O sea, es un tema no tan divertido, pero definitivamente central en esta agenda. Bueno, claramente es el lado B. Y cuando hablas con otros países, estamos todos en la misma. El fraude está creciendo mucho, no tanto a nivel porcentaje, sigue manteniendo porcentajes similares en términos de fraude, pero claramente es exponencial el crecimiento y la tecnología permite que la innovación también del lado del fraude sea cada vez más difícil de atacar.
Y es algo donde ahí los incentivos están 100% alineados porque el fraude alguien lo paga, con lo cual hay un incentivo económico muy claro atrás de parte de todos los actores del ecosistema para encontrar la solución, la cual no es fácil, es muy compleja y muchas veces tiene atrás una estafa con ingeniería social, con lo cual hace más compleja todavía el combate contra el fraude. En fraude también te entran otro tipo de tipologías, como puede llegar a ser la ludopatía, también súper compleja, ya más del lado criminalístico, digamos, del lado de la moneda, pero súper compleja. Bueno, y ahí, bueno, Juan lidera una mesa donde estamos coordinando el esquema fraude. Para nosotros es un tema hiper importante y central, así que nada, estamos súper activos con el fraude, tanto en la mesa coordinada con toda la industria. Efectivamente, como acaba de decir Pepi, el Banco Central convocó una denominada mesa de fraude, donde está la Cámara FinTech, los bancos, ministerios públicos de distintas jurisdicciones, y bueno, estamos desarrollando una agenda, ¿no? El sistema tiene una característica, el eslabón más débil es el que te marca el riesgo, entonces hay mucho para mejorar uniformando los estándares. Nosotros tenemos mucha regulación muy precisa respecto a entidades financieras, para FinTech eso es más débil, así que tenemos que un poco ir igualando eso. Y si bien la normativa para el onboarding es similar, en la práctica es muy disímil y el monitoreo en tanta cantidad de entidades tampoco es tan sencillo, pero tenemos que asegurarnos la calidad del onboarding. Hay muchos temas abiertos, yo los tiro en voz alta porque no tenemos definiciones, porque hay colisión a veces de principios que los dos son válidos, ¿no? Sobre todo en derecho a la privacidad y algunas restricciones, ¿no? Es natural que para tener más seguridad necesito más fricción. Entonces eso es muy complejo. En mi visión yo alentaría un sistema por el cual las entidades, sean bancos, sea fintech, tengan una capacidad relativamente amplia de fijar sus parámetros y que el usuario decida. Yo imagino un esquema donde el usuario puede decidir. Por ejemplo, yo los fines de semana no hago transferencias, o admito que después del viernes 11 de la noche, más de 500.000 pesos me tenés que preguntar y tener otro factor de seguridad. Es fácil que la industria vaya diseñando en base a las conductas algunos patrones por lo cual detecte algo inusual, pero también puede ser la respuesta a pregúntame, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho para trabajar en esto. No me parece que nosotros tengamos que regular el detalle e imponerlo. Además esto es móvil, ¿no? El esquema perfecto de regulación de hoy seguramente en un año y medio ya es anacrónico, pero creo que por ahí va. Y en eso hay 2 o 3 temas que uno es una pregunta en voz alta, ¿no? ¿Alentamos la creación o uniforme o cada entidad de una suerte de botón de pánico? Alguien llama, che, me acaban de hackear el WhatsApp, bloqueo todo. Eso suena interesante, pero automáticamente uno piensa, che, y si me hacen una joda y me bloquean o para hacerme daño, ¿no? O sea, yo pongo el quit de un ministro de la Nación o el presidente de la Cámara de FinTech y lo bloqueo fin de semana porque es divertidísimo y tarda él 48 horas en levantarlo o no. Entonces, es muy complejo, pero todos hemos sentido en algún momento, cuando le pasa a alguien cercano, que, che, qué bueno sería hacer así y chau, y bloqueo todo. Así que eso es un tema a trabajar. El otro, uso una palabra que es fea, porque digamos, si lo hacemos no podemos usar esa palabra porque huele a autoritarismo, que es una suerte de lista gris. Hay cuenta correntista, digamos, no usuario de fintech, sino clientes o como caja de ahorro, cuenta corriente, que de repente tienen conductas raras, ¿no? Un tipo que abrió, esto lo hicimos, ahora esto ya está vigente, ahora Coelsa y va a tener que informar cuando alguien tiene muchas cuentas. Entonces, llama la atención, ¿por qué alguien que es monotributista tiene 40 cuentas? Y cada uno de ustedes fijará el patrón de riesgo. Y seguro muchos van a decir, che, o me explicás o no te abro la cuenta 41 o te cierro toda la cuenta que sobran. Pero esto lleva a que con el tiempo uno puede tener una suerte de lista gris. Claro, lista gris suena espantoso, ¿no? Suena estigmatizado, suena ponerte una sanción sin debido proceso, pero la verdad que con la información que hay, vamos a ir a un esquema donde alguna gente tuvo X conducta y va a tener que explicar más que otro. Lo que somos PEP tenemos que explicar más que los otros. Entonces, algo de eso vamos a tener que ir trabajando. Y el otro tema es el internacional. Este mismo tema estuvo en la Convención de Supervisores de América hace 20 días. Bueno, también salió. O sea, los chilenos y otros países planteaban si no tenemos que cruzar las bases, porque es muy común que una tipología de fraude sea, te sacan las credenciales, de tu cuenta bancaria la va la plata a una fintech, de ahí va a una cripto y desaparece, pero a lo mejor en la otra punta aparece una entidad que se usó para estafar a un ecuatoriano o un tipo Singapur. Entonces yo creo que el mundo va
algún grado de lista que no va a eliminar el fraude, pero va a hacer que por lo menos desde la misma cuenta no le afanen a 200 personas. O sea, la tercera quedó bloqueado y le aumentás el costo al delito, aunque sea eso. Para quienes llegaron un poquito más tarde, Juan Curuchet es director y es superintendente del Banco Central, que no estaba en las fotos, se sumó en los últimos minutos, así que bueno, por si no lo escucharon, la apertura. Bueno, estamos casi sin tiempo, de hecho sin tiempo, pero voy a usar un par de minutos más, así que, porque esto realmente lo amerita. Vamos a tratar de hacerlo bien ágil. Nos quedan 2 instancias. La tercera, de las 4 que tenemos pactadas. El evento se llama convergencia. Se está dando convergencia en muchos ejes, en los rieles de pagos, en el mercado de capitales y la industria cripto, con toda la transaccionalidad 24/7 que trae, también regulatoria. Y quisiera, Roberto, voy con vos, y esto es un poco futurología, así que animémonos a que esto, nada, puede ser como se dice en inglés, un thinking out loud o pensando en voz alta. ¿Cómo ven en estos próximos años esta integración que pareciera inminente, ¿no? Donde los valores negociables van a poder fluir por los circuitos que conocemos de toda la vida o por los nuevos circuitos, ¿no? Y cómo te estás imaginando esa convergencia, esa unión del mercado de capitales como lo conocemos siempre y toda esta nueva industria, ya no tan nueva, ¿no? que viene a traer unas cuantas bondades, ¿no? en estos financiamientos. Déjame agregar algo que me olvidé de la respuesta anterior, que yo creo que lo que nosotros queremos hacer es tener tanta regulación como sea necesaria, pero tan poca como sea posible. Ese es un poco el lema que llegamos para regular. Qué difícil la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere imaginar 2 años para adelante, a veces hace el ejercicio y dice, vayamos 2 años para atrás. ¿Qué hubiera imaginado 2 años para atrás? No era funcionario público, no pensaba hacerlo nunca. Estaba relativamente lejos del mundo cripto, no teníamos regulación de PCAB, no teníamos regulación de nada, con lo cual cualquier pronóstico que hubiera hecho en aquel entonces hubiera sido fallido. Entonces, por ahí me voy a escapar un poquito del marco temporal, pero sí te voy a contestar por el lado de la convergencia. Decididamente no vemos a la industria, déjame llamar al mundo digital y al mundo tradicional como enemigos, sino todo lo contrario, como industrias complementarias. Obviamente la irrupción de una industria nueva genera un tiempo de acomodamiento, pero creemos que decididamente en el mundo digital tienen que participar los actores del mundo tradicional del mercado de capitales y eventualmente, una vez que el Banco Central dentro de sus competencias también lo decida, los bancos, y que todo el ecosistema se tiene que ir integrando de a poco y permitiendo siendo lo más uniforme posible en la medida que ello sea posible. Gracias. Y en lo que es convergencia regulatoria, el Banco Central está de alguna manera estudiando cómo va a ir cambiando la morfología del marco, el cuerpo normativo para proveedores de servicio de pago que ofrecen cuenta de pago, es decir, las billeteras como la conocemos de toda la vida, también las entidades y cómo también en un proceso de escala, donde las empresas van rompiendo distintos ya volúmenes y tamaños, tienden también a converger y que ya lo estamos viendo con casos vivos como Nubank, Revolut, Mercado Pago, Ualá en América Latina. ¿Cómo están viendo esa convergencia de naturaleza normativa regulatoria? Te doy el marco primero, ¿no? A 2 años. A 2 años es un sistema que debería ser más grande. El año pasado el crédito en pesos creció 100%, en dólares más todavía. Va a crecer en términos reales el crédito en la Argentina. Deberíamos avanzar hacia una libertad cambiaria amplia, mucho más amplia. Y un tema que se habló en el panel anterior, tratemos de que las reglas tributarias sean uniformes para los agentes. Creo que eso sería el ideal del marco. En ese contexto, la filosofía es regular igual a la misma actividad, que no dependa tu razón jurídica, tu tipología, sino que misma actividad, normalmente mismo riesgo, misma regulación. Ahí enumero, porque si no nos vamos al diablo con los tiempos, los temas que van a aparecer. Si otros jugadores acceden a depósito de la gente, a jubilaciones, a sueldo, los temas sensibles que hay interés. Bueno, las normas en materia de gobernanza, las normas en materia de control de idoneidad y experiencia de los funcionarios, de los accionistas, las normas sobre supervisión de la tecnología, la norma de prevención, todo eso tendría que ser muy parecido. Tendría que ser igual, digamos,
el que maneja determinado fondo, determinada fuente, tiene el mismo trato. Entonces, ahí hay una agenda que la tenemos bastante estudiada y en ese contexto, y lo dejo a Pepi que lo cierre, está la idea de tener tipologías más elaboradas porque las PCP son un mundo y de lejos son todo PCP, de cerca, bueno, cada uno tiene su modelo de negocio, su filosofía y es lo que le agrega al sistema y por lo tanto hay un margen para distintas regulaciones ahí. Gracias. Y Pepi, emergió en varias conversaciones que conforme se estabiliza la macro de nuestro país, es condición necesaria, digamos, que crezca el crédito, ¿no? Salió básicamente en todos lados y de hecho el próximo panel es de crédito y va a estar muy bueno. Pero va a crecer, ¿eh? Sí, sí. Ya el mes pasado fue mejor, ¿eh? Sí, definitivamente. Lo que estamos viendo el otro día es cómo creció en volumen, pero no tanto en nuevas personas accediendo a ese... Pero bueno, esa es parte del desafío. En ese sentido también, Pepi, hay algún diálogo abierto con aquellos jugadores que ofrecen crédito respecto de el desarrollo de algunas herramientas para el sistema financiero que permitan, digamos, colocar dinero en el mercado abierto y después, con un proceso de lo que hay del usuario y demás, poder ir a buscar esas cuotas. ¿Qué no podemos decir ahí? Marian no pierde oportunidad para, cada vez que nos vemos, levantar la herramienta de débito directo que el Banco Central cerró en el 2020, así que esta no iba a ser la excepción. Lo primero es cambiarle el nombre, así que estamos pensando cambiar el nombre, es una herramienta para préstamo. Es algo que finalmente ya estamos llegando a una conclusión final y si todo va bien dentro del próximo mes, ya debería estar la norma rehabilitando herramientas para cobro de préstamos de manera digital para permitir llegar a más personas, sobre todo en términos de esto del crecimiento del crédito, que para nosotros es fundamental y es parte en donde tenemos basado también el esquema y los incentivos en Open Finance. Así que es algo que si todo va bien dentro del próximo mes debería estar. Como supervisor. Es una herramienta muy interesante que va a tener condiciones. ¿Sí? Bien. Ese es mi día a día. Última pregunta para los tres y ya responder en formato así, de pocas palabras, porque ya si no realmente nos van a matar con el tiempo. En su rol de reguladores, ustedes tienen la capacidad y el poder de setear expectativas. ¿Bien? Es como si estuviéramos navegando acá, o sea, hay un montón de embarcaciones. Yo no navego, claro, así que si alguien navega y digo algo que está mal es porque no navego, pero voy a tratar de usar el ejemplo. Necesitamos un balizado, ¿no? Es entender, bueno, por dónde sí, por dónde no, qué zona es segura, qué zona no es segura. Entonces, si pudieran acá a este auditorio, que estoy seguro que hay básicamente entidades de todo el sistema financiero argentino, balizar, vamos a animarnos a ir 24 meses para adelante, ¿no? Que son al menos los que tenemos por delante, de acuerdo con fuerza, de acuerdo a las elecciones de hace un par de semanitas, así que me animo a ir 24 meses, que puede ser mucho en nuestro país. ¿Qué le dirían a la industria? ¿Dónde están esas balizas en las cuales tenemos que prestar atención y poner nuestros instrumentos de navegación para llegar a buen puerto? Bueno, yo creo que sin duda la agenda de Open Finance nos va a marcar un norte que va a venir de la mano de la innovación. La innovación siempre va un paso adelante de la regulación y va generando una linda y sana tensión entre lo nuevo y lo viejo y esa motivación a mover el statu quo y que permite que el ecosistema se vaya moviendo siempre para adelante. Y de la mano del Open Finance, con mucho foco en el crédito y acceso y baja de costos, creo que ahí vamos a tener un montón de nuevos desafíos de la mano de la tecnología para ir implementándolos. Yo creo que es una reflexión más política. Tienen un gobierno que cree que las empresas, los empresarios agregan valor, que le dan mucho a la sociedad. Y lo que estamos tratando todos, los tres que estamos acá y todo un equipo, es de fijar reglas racionales, sensatas, que permitan que Argentina crezca y revierta décadas de decadencia. Entonces, el partido lo juegan y lo ganan ustedes. Nosotros fijamos las reglas, esto lo define el sector privado. Entonces, sigan apostando y creyendo en la Argentina. Nos bancamos muchos meses de gente pronosticando el desastre, el fracaso, el choque de trenes. Demostró el país y su sociedad entender mucho mejor lo que estaba pasando. La economía está mucho más fuerte de lo que se creía. El sistema político es estable, fuerte también. Así que salgan a comerse la cancha, salgan a prosperar. Me encanta que algunos tengan una mirada también
de crecer internacionalmente. Y el Banco Central estará supervisando, regulando, pero con la visión de que es importantísimo que crezca el sector privado en la Argentina, que en definitiva es lo que nos va a sacar de la pobreza que ha ido creciendo estos años. Cortito, pero en la misma línea, de nuestro lado pueden esperar que sigamos trabajando con el sector, que las normas sean razonables y que tratemos de brindar la mayor previsibilidad posible. Roberto, Juan, Pepi, un gusto compartir con ustedes. Les pido un aplauso, por favor.